Bueno, ok. Entonces, mi nombre es Jorge Garcés Villegas, yo soy médico y cirujano de la Universidad del Valle, con una especialidad en medicina nutricional, con cursos de nutrición ortomolecular del Instituto Lino Fabres de Chile, en la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, 27 años de experiencia en el manejo de complementos nutricionales o suplementos nutricionales de alta calidad, de alta tecnología, hechos como traje a la medida, nutrientes de precisión, nutrientes únicos en el mercado mundial. Esto me permite, pues, tener la información, la experiencia para compartir con ustedes información de este tipo, para poder conducirlos por la senda que quiero que vayamos, que es aprender, no solamente para mejorar mi diabetes, para mejorar la diabetes de mi papá, de mi abuelo, de mi familia, sino ayudar a la población en general a, a manejar esta entidad que definitivamente es una patología de las más catastróficas, ¿no? De las más catastróficas que hay en todo el arsenal, en todas las enfermedades que tenemos a nivel médico. Es tal vez la más catastrófica, la más destructiva, ¿sí? O la más destructora, la más degenerativa. Es más, si tiene un problema que es la acumulación que genera de daños que van generando como una cascada de dificultades y de problemas. Y el paciente diabético sufre mucho, la familia sufre mucho, el entorno sufre mucho, el médico sufre mucho, porque se comienzan a presentar un tiempo al principio, normalmente no pasa absolutamente nada, se controla muy bien, entre comillas, con la dieta, porque tenemos que también aprender que el control no significa que la enfermedad no está avanzando, ¿no? Que no está destruyendo, que no está generando procesos degenerativos en el organismo. Esa parte es muy, muy importante que la tengamos en cuenta, que la recordemos, que la aprendamos. Voy a repetir muchas cosas con la intención de que queden muy claras, porque esa es la idea. No es simplemente mostrar que hay un tema que es muy interesante, que se puede presentar muy bonito, muy bien, sino que aprendamos realmente de todas estas cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, les acabo de comentar, ¿no? Pues entonces soy médico y cirujano de la Universidad del Valle. Allí hice mis estudios, que los terminé en el año 83, exactamente. Y he tenido, pues, más de 40 años de experiencia en el manejo de enfermedades crónicas y más de 27 años en el manejo de estas mismas patologías, pero agregando complementos o suplementos nutricionales de alta tecnología y con unos resultados impactantes, impactantes. Eso es muy importante y por eso este webinar es muy importante, porque se sale del común, ¿cierto? Del manejo común que hacemos, por ejemplo, con insulina, con hipoglicemiantes orales, etcétera, etcétera. Manejando algunas complicaciones con complejo B, por ejemplo, para neuropatía, manejando los trastornos del sueño con hipnóticos, etcétera, etcétera, y nos vamos más allá, con un conocimiento mucho, mucho más allá y mucho más profundo. Bueno, sigamos. Hacemos la siguiente diapositiva, a ver. Ok, entonces, eh, el tema es muy amplio. ¿Sí? El tema definitiva es muy amplio, tiene muchas facetas que en profundidad no vamos a poder manejarlas hoy porque definitivamente no nos alcanza el tiempo. Necesitaríamos un tiempo mucho más largo, más información, más profundidad. A veces cuando uno tiene mucha más información, el resumen que puedo obtener va a ser mucho más eficiente que cuando recibo poca información. El resumen va a ser más pequeño, o sea, voy a aprender menos, voy a entender menos, etcétera, etcétera. Temas que vamos a manejar en este webinar, ¿sí? Y muchas otras cosas más, ¿no? Estos son simplemente los temas básicos, pero mucho más. ¿Qué es diabetes? Es un tema. Cribado de la diabetes, ¿sí? ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la diabetes? ¿Cuáles son los diferentes tipos de diabetes?
¿Qué son los niveles altos de azúcar en la sangre? ¿Qué significan? O sea, ¿cómo me doy cuenta que tengo niveles altos de azúcar en la sangre? ¿Qué causa los niveles altos de azúcar en la sangre? ¿Qué produce? ¿Qué genera? ¿Cuál debería ser su nivel ideal de azúcar en la sangre? Criterios diagnósticos, criterios de síndrome metabólico, está muy relacionado con el tema lógicamente. Estrategias para prevenir o retrasar la diabetes. Tratamiento farmacológico, tratamiento tradicional. Estrategias no farmacológicas para el manejo de la diabetes y el manejo de la diabetes tipo 1, tipo 2, prediabetes, diabetes estacional, con productos OmniLife, con complementos, suplementos nutricionales de gran diseño. Vamos para la primera diapositiva, que es la diabetes. Entonces, muy simple, ¿no? En el tiempo después y luego vamos a ir profundizando en el tema. Entonces, quiero que sea muy simple la definición para que podamos entenderla mucho más fácilmente. Dice, diabetes es un grupo de enfermedades que tiene como resultado, un exceso de azúcar en la sangre. O sea, una glicemia elevada, una glicemia alta. ¿Sí? Es que a mi abuelo, a mi papá, a mi señora le salió, o al niño le salió una glicemia o un índice glicémico de 168. ¿Sí? Está alta el azúcar. Entonces, es un grupo de enfermedades porque vimos que tenemos diabetes tipo 1, tipo 2, o insulino dependiente, no insulino dependiente, diabetes gestacional, prediabetes, etcétera, etcétera. Entonces, es un grupo de enfermedades que tienen como resultado, como clave, el exceso de azúcar en la sangre. Y ese exceso de azúcar en la sangre lo medimos a través de la sangre, ¿sí? Haciendo una prueba de sangre que se llama glicemia en ayunas. Básicamente, ese es el proceso. Para no complicarnos un poquito más, también podríamos decir de qué se trata en cada caso, pero lo vamos a ver ahora cuando estemos hablando de los tipos de diabetes. Bueno, entonces, ¿qué es diabetes? Reinaldo, ¿qué es diabetes? María José, es un grupo de enfermedades, unas enfermedades donde los niveles de azúcar se mantienen muy altos. Bueno, sigamos. Cribado de diabetes. Es un término que se utiliza muchísimo. Yo lo conocí desde la Facultad de Medicina, desde el 1973 para acá. Se recomienda hacerlo cada 3 años en todas las personas mayores de 45 años y con mayor frecuencia si existen factores de riesgo. O sea, tenemos que verificar, ¿cierto? Que mayores de 45 y personas, aunque tengan menos edad, inclusive niños, jóvenes, con factores de riesgo y mucho más si tienen alguna patología o alguna sintomatología evidente, pues con mayor razón hacemos el cribado. O sea, vamos a hacer una serie de pasos que tienen que ver mucho con la parte del laboratorio clínico y con la clínica en general para mirar a ver si ese paciente es diabético o no diabético. ¿Bien? Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la diabetes? ¿Sí? Recuerden que la diabetes en muchas ocasiones no presenta síntomas, nada. Que a veces el diabético se descubre en un chequeo de laboratorio eh, de rutina. ¿Cómo te parece que fui a hacerme los exámenes anuales en la EPS, en la IPS, y me mandaron los exámenes de rutina y me encontraron el azúcar alta, que tengo 180 y pico, y yo me siento bien? O sea, yo no sé de dónde sale, de dónde salió esos niveles de azúcar. Oye, ¿no será que de pronto se han equivocado en el examen? ¿O es el examen de otra persona? ¿O será que es cierto? ¿Y por qué no te la repites en otro lado? Es las conversaciones normales, tradicionales. ¿Ok? Entonces vamos a mirar algunas cosas que nos van a ayudar, sobre todo síntomas que nos van a ayudar al diagnóstico de la diabetes. Los primeros 4 que ustedes ven allí con polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, son las famosas 4 P's de la diabetes. ¿Sí? Examen, saquen hojita, haga un quiz. Las 4 P's de la diabetes, ¿cuáles son? Son polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso.
¿sí? Normalmente antes se hablaba de las tres primeras, polidipsia, polifagia y poluria. ¿Qué es cada una de ellas? Poli es mucho, ¿no? Poli es mucho. Polidipsia, sed, mucha sed. Personas comienzan a decir, yo hace días, hace semanas que tengo mucha sed, eso no me pasaba antes, y mire que no está haciendo un sol, las temperaturas no están altas, no estamos ni siquiera en verano, yo siento mucha sed y tengo que estar tomando líquidos. Uno de los problemas que parte de los líquidos que toma la gente no son solamente agua de buena calidad o jugos con azúcar, sino también gaseosas. Bueno, en otros países, colas, ¿sí? Que son sus elementos, bebidas con unos niveles de azúcar impresionantes. Entonces, polidipsia, exceso de azúcar, perdón, de sed. Polifagia, hagos de comer. Comedera, lo llamamos nosotros. Es que come mucho, come cada rato, vive con hambre, vive con sed, vive con hambre. Polidipsia, polifagia, poliuria, orina mucho. Oye, pero ¿no será que orinas mucho porque tienes polidipsia? ¿Sí? Porque estás tomando muchos líquidos. Sí, puede ser, ¿no? Que como vivo con 6, estoy tomando muchos líquidos, pues entonces orino muy frecuentemente, mucho. Oye, y llega el otro vecino y dice, oye, pero yo he escuchado, yo estuve en una charla con el doctor Jorge Garcés y escuché que la sed, el hambre, la orinadera podrían ser normales en algunos casos, pero siempre hay que investigar la posibilidad de una diabetes. Y agreguemos la pérdida de peso sin ninguna razón de ser. Es que estoy perdiendo peso, pero estoy comiendo bien, no tengo ninguna enfermedad, no tengo absolutamente nada. Esa pérdida de peso, que no se sabe por qué, normalmente la gente piensa, ¿será que tengo un cáncer? ¿Será que te pegaron un SIDA? Pues vamos a investigar, ¿ok? Otros signos son la fatiga, el cansancio, la debilidad, la visión borrosa, que también vamos a mirar, pues, poco a poco, por qué se presentan cada una de estas cosas. La visión borrosa. Oye, yo no sé, estoy viendo como borroso, ¿verdad? Muy importante esto, por ejemplo, para los familiares de diabéticos o familias con antecedentes o personas con antecedentes de diabetes en la familia, con empresarios, con personas que trabajan en empresas de multinivel como Lilay que recomiendan los productos nutricionales. Oye, es que vivo como cansado, ¿qué me das para el cansancio? Porque vivo como fatigado, cansado, me da una pereza, no quiero hacer nada. Ah, no, pues toma Magnus, toma Biocross, ¿sí? Otros dirían, no, toma Power Maker, el Power Maker es muy bueno, ¿no? Cuando uno trabaja muy bien en la mañana y por la tarde tengo un poquito de cansancio, entonces yo le recomiendo a la gente el Power Maker y se mejora. Y resulta que usted comienza a utilizar, por ejemplo, complementos nutricionales como estos, como Biocross y el Power, pero la fatiga física continúa. Oye, igual estuve en una charla donde escuché que la fatiga física junto a otros síntomas pueden ser un problema diabético. Oye, ¿y te da mucha hambre? Sí. ¿Y mucha sed? Sí. ¿Y orinas mucho? Sí. ¿Y tenés la visión como borrosa? Sí. Y además de eso se me entumen, cada rato se me entumen las manos. Sí, me hormiguean. Sí, se me entumen, me hormiguean. Ese síntoma es interesante porque es muy frecuente y la gente pregunta mucho ese entumecimiento y ese hormigueo. Ah, eso debe ser que estás mal de la sangre. Pero hay otros síntomas, por eso los estamos revisando, que al unirse, sobre todo polidipsia, polifagia y poluria, pueden ser la génesis de una diabetes. Úlceras que no cicatrizan. Ay, sí, oye, puede ser diabetes. Mira que yo me corto cada rato o me he caído, me he raspado la rodilla y eso me cuesta trabajo. Dios santo, y además tengo la visión borrosa, y además mucha sed, mucha comedera, etcétera. Algunos de estos síntomas, o varios, o todos, o algunos, pues vamos a revisar, ¿cierto? Vamos a ir al laboratorio clínico, vamos a hacer los exámenes pertinentes, ¿sí? Un cribado obligatorio, ¿sí? Un cribado obligatorio. Entonces, que queden muy claros estos síntomas para que podamos ayudarle a mucha más gente.
Bueno, paré un momento porque en el chat me están diciendo algunas personas que no escuchan bien, pero otras personas me dicen que sí están escuchando bien. Entonces quiero que ustedes me compartan si están escuchando bien o no para corregir un poquito acá. Está abierto el micrófono para que ustedes puedan compartir. Se escucha Doctor normal. Garcés, se está escuchando bien. Quizás algunos teléfonos son bajos de volumen. Sí, de pronto sí. Yo escucho bien, perfectamente se escucha. Bueno, perfecto, estamos muy Sí, bien. doctor, también. Gracias. Se escucha Entonces, bien aquí Gracias. quien también. no esté escuchando bien, trate de mirar a ver qué está pasando, la señal, el volumen, etcétera, etcétera. Bueno, entonces voy a volver a, a nuestro trabajo que nos ocupa hoy, el día de hoy, que es la diabetes. Abrimos la cámara. Listo. Y sigamos entonces. Ya vimos los síntomas de la diabetes y esto creo que quede claro para que ya estamos aprendiendo. Yo estoy seguro que estamos aprendiendo. No abro el micrófono para que nos rinda un poquito el tiempo, pero yo seguro que estamos aprendiendo. Sigamos con la próxima diapositiva. Ok, ¿cuáles son los diferentes tipos de diabetes? Entonces vamos a aprender un poquito sobre los tipos de diabetes. Básicamente coloqué a tres, ¿no? Aquí porque la prediabetes pues no es una diabetes todavía, entonces no la incluyo dentro del grupo de los diferentes tipos de diabetes. Normalmente algunos libros, algunas internistas, algunos endocrinólogos, algunos diabetólogos, pues colocan, hablan de cuatro tipos de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional y prediabetes. Hay otro tipo de diabetes, pero tampoco vamos a hablar ahora porque son muy pequeñas, por decir así. Entonces, el tipo 1. Tipo 1 llamada también diabetes insulinodependiente. En la enseñanza inicial, cuando yo estudié medicina, por estábamos en el 75, 76, ya en clínica, comencé en el 73. Hablamos de que la diabetes tipo 1 era la diabetes insulinodependiente, que es una diabetes donde no se producía insulina en el páncreas, era patrimonio de los niños y de los jóvenes, y obligatoriamente la insulina era la propuesta, ¿no?, del tratamiento médico. Ha variado un poquito. Afección crónica en el que el páncreas produce poco o nada de insulina. En eso nos ponemos de acuerdo. Entonces, si usted escucha el término insulinodependiente o el término diabetes tipo 1, estamos hablando de que el páncreas de esa persona o de ese paciente está produciendo muy poquita insulina o está produciendo cero insulina. ¿Sí? He encontrado pacientes con cero insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, ¿sí? Y tiene su opuesto, que es el glucagón, pero pues no vamos a hablar ahora del glucagón y los polipéptidos, etcétera, etcétera, sino básicamente la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, ¿no? Y el encargo de la insulina es recoger el azúcar de la sangre y llevarla a las células para que las células tengan gasolina para trabajar. La célula trabaja con glucosa, con azúcar. Todo lo que comemos se convierte en azúcar y ese azúcar pues está en sangre un par de horas después de haber comido, una hora, hora y media, 2 horas. La insulina comienza a aparecer en sangre en ese tiempo, en ese momento, y comienza a recoger el azúcar y la lleva a las células para que las células trabajen junto con el oxígeno. Pero las células necesitan también otras sustancias, algunos minerales, algunas vitaminas, algunas enzimas, algunas coenzimas, algunos nutrientes para hacer los trabajos, pero básicamente el combustible es oxígeno y azúcar. Entonces, y bueno, si el azúcar es el combustible del cuerpo, ¿por qué si tengo mi azúcar alta, por qué tanto problema? ¿Por qué me llaman diabético? Es que los excesos son los malos, ¿no? Los excesos son el problema. Un azúcar, y ahora hablamos de eso, pero un azúcar un dato de 130 para arriba, miligramos por decilitro, ya se considera un exceso de azúcar. Y ese exceso de azúcar ya comienza a hacer daños en el organismo. Recuerden que decíamos que la diabetes es una entidad muy destructora, es una ciudad que daña mucho las células, que produce desórdenes, los que usted quiera, algunos en cascada,
nuevos y no para nunca el paciente de generar problemas. Y ahorita ya están como diabética, ahorita están en una crisis de que se les subió el ácido láctico y ahora qué tal cosa. Así es el diabético. Entonces, ¿qué sucede con un páncreas que produce muy poquita insulina o que no produce insulina porque tiene un daño desde el nacimiento? Pues que no hay insulina y si no hay insulina no hay quien recoja el azúcar. Entonces esta persona, este joven, este niño, va a comenzar a tener problemas muy severos del azúcar desde muy pequeño. Por eso es que el promedio de vida, la longevidad de los diabéticos con deficiencias severas de insulina son muy escasos, son muy pocos. Y con los diabéticos que a los 18, 20, 25, 30, 32 años ya mueren la mayoría porque no han podido soportar esto. Ellos requieren insulina de una vez. Generalmente, diagnóstico. Antes era el niño o el joven apareció con un examen de azúcar alto, ¡pum!, insulina. Ahora no, ahora hay que poner un poquito de cuidado porque puede que no sea, haya algo de producción o que no sea exactamente una diabetes tipo 2. Pues eso es un tema para posterior. Pero ahora la diabetes tipo 2, ¿sí? La tipo 2 llamada también diabetes del adulto, ¿sí? Es una afección crónica que afecta la manera en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. Mire que aquí ya no estamos hablando de que está muy disminuida o no hay nada de insulina. O sea, la insulina muchas veces se produce en forma normal y a veces uno hace chequeos especiales donde encuentra el páncreas produciendo insulina adecuadamente. Uno dice, ¿y entonces por qué soy diabético? Si tengo buena insulina, o sea, tengo la insulina con la capacidad de ir a recoger el azúcar que genero en los alimentos y el exceso que genero con la comida chatarra, con la hamburguesa, con una cosa, con la otra, con los 4 o 5 carbohidratos en los alimentos, etcétera, etcétera. Es porque hay otros problemas. Un problema puede ser la resistencia a la insulina. Las células se cierran, por decir así, y no permiten que la insulina entregue el azúcar a esa célula, o sea, que el azúcar entre a la célula para que se convierta en el combustible del trabajo de la célula. Eso se llama, ya como vemos, resistencia de la célula a la insulina. Ahora, puede ser que la insulina que se está produciendo sea de mala calidad, ¿sí?, como carro viejo, o que haya una deficiencia leve a moderada de la producción de insulina, o que haya lo que se llama un trastorno en la pulsatilidad de la insulina. O sea, ¿cuándo pulsa la insulina? Usted come, media hora, una hora después, comienzan a aumentarse los niveles de azúcar en la sangre, el páncreas se da cuenta y le dice a la insulina, vea, vaya y me recoge ese azúcar y se la lleva a la célula para que trabaje. O sea, haga su trabajo, carro recolector de insulina. Y el carro recolector de insulina puede tener diferentes problemas, ¿no? Uno que se mueve muy lento, muy despacio, muy poquito, o que encuentran las células resistentes, o que la orden no la cumpla ahora, sino que usted comió ahora, almorzó ahora, y la insulina dice, no, yo salgo para las 3, yo estoy aquí durmiendo, yo estoy haciendo otras cosas, estoy distraída viendo televisión. Entonces sale a la hora que no es. Y eso le complica la vida muchas veces al médico en las hospitalizaciones con sus pacientes, porque el azúcar está desbordada y no sabe cómo controlar, se sube, se baja, etcétera, etcétera. Ya vamos a salir mañana al paciente que está muy bien y al otro día otra vez el azúcar descontrolado. Bueno, entonces en la tipo 2, en la diabetes tipo 2, no hay tanta deficiencia de insulina. La mayoría de las veces es una resistencia en la célula al ingreso del azúcar y otras veces es que la insulina es como de mala calidad, por decir así. Y el tercer tipo de diabetes, la diabetes gestacional, de la gestación, del embarazo. Nivel elevado de azúcar en la sangre que afecta a la mujer en el embarazo. Entonces, la mujer puede ser completamente normal y durante el embarazo, por motivos que luego vamos compartiendo, vamos profundizando en ellos. Yo sé que algunos de ustedes van a querer profundizar bastante en esta parte porque es bien interesante y además la necesitamos en nuestro trabajo diario, o como diabéticos simplemente, o como
familiares de diabéticos. Se eleva el azúcar en la sangre de la mujer en embarazo y eso genera problemas. Uno de los problemas que ustedes han escuchado es, por ejemplo, que el niño está macrosómico, que la mamá se volvió diabética, el niño está muy grande, ya está pesando, tiene mucho peso, tiene 3.900, 4.210 gramos, entonces que hay que hacer una cesárea, que es muy peligroso porque puede hacer hipoglicemias reactivas muy severas y complicar la vida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas son las tres diabetes. ¿Sí? Tipo 1, prácticamente no se produce la insulina, y más que todo en los jóvenes o en los niños. Diabetes tipo 2, donde la insulina se puede producir normal, pero es de mala calidad, o las células se cierran y producen una resistencia al ingreso del azúcar. Y la gestacional, que es la que aparece en el embarazo. Muchas de estas mujeres, al terminar el embarazo, en unos meses adelante, ya dejan de ser diabéticas, otras continúan siendo diabéticas, y eso tiene que ver mucho con el estilo de vida, que es una de las cosas que tenemos que enseñar a la gente. Nosotros podemos evitar, yo siempre comparto a muchas familiares de pacientes diabéticos o que dicen es que en la familia ha habido muchos diabéticos. Yo les digo, mire, detrás de usted pueden haber 1.000 diabéticos, pero usted puede ser el siguiente que no ser diabético. Si usted hace lo que tiene que hacer, si usted no permite que se dispare ese proceso. Un ejemplo, no se deja subir de peso, vive una vida más bien tranquila, hace actividad física, se cuidan los carbohidratos, come más vegetales, no toma alcohol, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que se pueden hacer y que hace que en unas generaciones después, 3 a 5 generaciones, inclusive el gen de la diabetes se desaparezca. ¿Ya? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué son los niveles altos de azúcar en la sangre? Es una prueba que mide el nivel de azúcar en la sangre después de ayunar toda la noche. O sea, el médico le dice, mire, usted tiene unos síntomas que a mí me suenan como a diabetes, me dice que está orinando mucho, que ya sé, que come mucho, que se siente como cansado, que ha bajado de pesito, que le molestan los bracitos, como unas parestesias, que unas sensaciones raras. Eso puede ser una diabetes, de modo que por favor esta noche no coma la última comida, no sé, a las 6 a las 7, y no coma, quédese en ayunas y mañana en la mañana, sin tomar absolutamente nada, va y se hace su glicemia en ayunas. Esos son unos niveles muy importantes, ¿sí? Para diagnosticar. Si usted tiene problemas, si usted es diabético, está manejando mal el azúcar dentro del organismo, muy probablemente que aunque haga ayuno, le aparezca alta el azúcar por encima de 130, y eso ya significa sin error prácticamente que la persona es diabética. Ahora, hay otras cosas que vamos viendo también posteriormente, por qué se hace una glicemia a las 2 horas, por qué se hace una curva de tolerancia a la glucosa, por qué entre las 24 y 28 semanas se hacen el test de Sullivan de las mujeres en embarazo, etcétera, etcétera. Sigamos. ¿Qué causan los niveles altos de azúcar en la sangre? Los niveles muy altos de azúcar en sangre pasan de la sangre a la orina. ¿Sí? Los niveles muy altos de azúcar, cuando hay mucha azúcar en la sangre, pasan esa azúcar a la sangre, y uno encuentra, por ejemplo, que el azúcar, la glicemia en ayunas es 162, pero que también el examen de azúcar muestra que hay, el examen de parcial de orina muestra que hay azúcar en la orina. Entonces, los niveles muy altos de azúcar en sangre pasan de la sangre a la orina, lo que desencadena un proceso que hace eliminar gran cantidad de líquido del cuerpo. Si no se trata, causa deshidratación importante, severa, y la cual puede llevar a un coma diabético. Entonces, mire cómo de una forma como tan simple, como tan sin darme cuenta, una persona puede llegar a hacer un coma. ¿Sí? Entonces, recuerden, niveles altos de azúcar, niveles muy altos de azúcar. Ese azúcar pasa a la orina, o sea, niveles altos de azúcar en la orina. Es muy frecuente que vea, a veces lo encuentra uno con insulina normal, con glicemia normal, pero con niveles altos de insulina, de azúcar en la orina. Es decir, los niveles en la orina están altos de azúcar, en la sangre tienen que estar altos. ¿Sí? En la sangre tienen que estar altos. Un paciente me decía, el doctor, y en sangre ahorita los tengo bien, sería por la insulina que me apliqué. Ah, te apliqué insulina. Bueno, es un chiste.
Entonces, esos niveles muy altos de azúcar en sangre pasan de la sangre a la orina y ese paso del azúcar en la orina puede desencadenar un proceso, ¿sí? Un proceso peligroso, que es eliminar gran cantidad de líquido del cuerpo. O sea, se aumenta la diuresis, la poliuria, la nicturia, o sea, orina más de día, orina más de noche, los niveles de los volúmenes de agua se bajan en el organismo, el paciente se deshidrata y puede entrar en un coma. Entonces, una de las cosas que yo, por ejemplo, comparto con mis pacientes es, mire, los niveles de azúcar están muy altos en la orina. Ojo con dejarse deshidratar. Se deshidrata y puedes llegar en un coma, puedes hacer un coma diabético. No que una de las cosas que yo, como médico, que tú como empresario de Milagro, que usted como paciente con diabetes, que usted como familiar, como amigo, como vecino, como instructor, como consejero, debe hacer es hacerle caer en cuenta y estar pendiente de esa parte. Sí, está pendiente de esa parte. Hacemos el examen de glicemia, hacemos el examen de parcial de orina, miremos el azúcar cómo está en la sangre, pilas, ojo, que si tiene mucha orinadera, se me puede deshidratar y entrar en un coma diabético. ¿Ok? Bueno, sigamos aprendiendo. ¿Qué debería ser o cuál debería ser mejor el nivel ideal de azúcar en la sangre? Estos son niveles promedio, ¿no? Que la OMS pues comparte. Entonces, bien, idealmente, idealmente uno debe tener el azúcar por debajo de 100. Recuerden ese número. Si yo tengo 100, 99, 88, 80, 75, 70, mis niveles de azúcar son normales. No soy diabético. Ojo que no la tenga en 40, ¿no? Porque ya es hipoglicémico. Pero digamos entre 70 y 100, ¿sí? Por debajo de 100, usted no es diabético, usted tiene una glicemia normal. Una glicemia en ayunas normal. Ahora, ¿cuándo usted es prediabético? Ojo con esto. Si por debajo de 100 está normal, no tengo diabetes, y por encima de 130 ya soy diabético, entonces entre 100 y 130, por no decir entre 101 y 129, pongamos números redondos, entre 100 y 130, pues ya soy prediabético. O sea, hacia allá voy caminando. Y entonces se comienzan a medir otras cosas, ¿no? Que cómo está la insulina, si hay hiperinsulinismo, si la insulina ya está baja, qué está pasando. Pero hay otras cosas que después vamos a ir analizando en el tiempo, pensando en qué está pasando. Yo hago algunos chequeos, por ejemplo, en mis pacientes y veo que los niveles de insulina están altos, en otros casos los niveles de insulina están bajos. Digo, mire, si su nivel de insulina están altos, puede estar pasando esto en el organismo. Eso se llama hiperinsulinismo. Pero si el azúcar, si la insulina está muy baja, puede ser que ya se me esté cansando, ese cuerpito ya esté diciendo el páncreas, vea, yo ya estoy aburrido de manejar tantos niveles tan altos de azúcar en el cuerpo. Usted no deja de comer chatarra, usted sigue con las hamburguesas, con esto, bueno, usted pues puede comer, pero con moderación, y aumentando los niveles de vegetales, ¿no? Esa es otra cosa. Pero se cansa el cuerpo. Entonces, entre 100 y 130 o 101, 129 es prediabetes. O sea, no está normal el azúcar, pero tampoco es diabético, es prediabetes. Yo recuerdo a Aníbal, que por ahí creo que lo vi ahora, en algún momento hablando de hipertensión arterial en un simposio médico en Bogotá, le preguntaba, doctor, ¿y usted qué opina y qué recomendaría para la, uh, para la prehipertensión? Y entonces Aníbal decía, bueno, pues no recuerdo los términos, pero algo así como, pues, hablar de prehipertensión es como hablar de uno si estuviera pre-ensuciado, ¿no? Pues, ya. Entonces, no, ¿está o no está? O sea, ¿está normal por debajo de 100 o está diabético por encima de 130? De todas formas, esa prediabetes en comida, este 100, 130, 101, 129, me dice que hay trastornos de los carbohidratos, que a lo mejor mi cliente, mi paciente, mi amigo, mi familia, mi esposo, mi esposa, están manejando niveles altos de carbohidratos, están comiendo muchos carbohidratos, que lo ideal de los carbohidratos es uno. Con un solo carbohidrato, mejor dicho, su arrocito que es más cereal y una harinita más es lo máximo que usted quiera comer. Pero normalmente tenemos en el plato, tenemos arroz, tenemos papa, tenemos yuca, tenemos arepa,
tenemos tajada, tenemos espaguetis, etcétera, etcétera. Son muchos carbohidratos, se elevan mucho los niveles, el páncreas en un tiempo se va a cansar, ¿sí? Se cansa y entonces me voy volviendo diabético y voy generando los problemas. Y uno de los problemas es que normalmente no me doy cuenta cuando soy diabético. Yo puedo ser diabético hace varios años y no haberme dado cuenta. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto a los niveles de azúcar. Criterios de diagnóstico. O sea, las pruebas, los criterios diagnósticos son básicamente las pruebas de laboratorio clínico que hago, digamos, la glicemia pre en ayunas, la glicemia post, o sea, 2 horas después de haber comido. Si está por encima de 180, igualmente me hace el diagnóstico de, de diabetes. O si usted se hace una glicemia en cualquier momento del día y está por encima de 180 o 100, usted también es diabético, muy probablemente. ¿Sí? O el test de Sullivan para las mujeres en embarazo, nuestras 24, 28 semanas. O la clínica del paciente, ¿no? Paciente débil, agotado, ha bajado de peso, se siente mal de la visión, eh, eh, come mucho o ya come poco, orina mucho, o sea, todos los criterios que vimos ahora, tiene sensaciones molestas de quemazón en las piernas, tiene sensaciones en los brazos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son criterios, ¿no? Unos clínicos y los otros de laboratorio. Ahora, yo diría que las pruebas de laboratorio no son exactamente fidedignas, ¿sí? Alguien muy conocido, con mucho conocimiento en la edad, me decía, Jorge, personalmente pienso que las pruebas de laboratorio están un 70% verdaderas y un 30% pueden fallar. ¿Y pueden fallar por qué? Porque la empresa usa reactivos de mala calidad, ¿sí? O porque utiliza personas que no tienen mucho conocimiento, no es exactamente la laboratorista clínica, o se equivocan entre pacientes, etcétera, etcétera. O se altera, ¿no? Ahí está alterado porque el paciente comió y dijo que no y no quiere perder la madrugadita, etcétera, etcétera. O sea, no siempre es real el examen de laboratorio, pero yo como médico y usted como persona que está aprendiendo esta fluidez, tiene que saber que la parte clínica es muy importante. Sí, la parte clínica es muy importante. Sigamos adelante. Complicaciones agudas y crónicas. Complicaciones. Entonces la diabetes se me está complicando ya. ¿Sí? Vamos a leer algunas cosas y luego les voy a comentar algunas cosas específicas. Complicaciones agudas son las que aparecen de un momento a otro muy rápido. Y las complicaciones crónicas son las que van apareciendo a medida que el tiempo va pasando, los años, 10, 15, 20 años. ¿Sí? Dentro de las complicaciones agudas están las secundarias a alteraciones importantes, como por ejemplo una persona que hace un accidente cerebrovascular, una trombosis, un embolismo, una isquemia, pero sobre todo una hemorragia cerebral o una trombosis cerebral, o, o tiene una lesión neurológica, o está en coma, o tiene un riesgo de muerte, muy probablemente pueda ser una complicación con elevación de los niveles de azúcar. Ahora, las crónicas se clasifican según el calibre del vaso. En las crónicas ya estamos hablando de los vasos sanguíneos. Recuerda que tenemos venas, arterias y linfáticos. Las venas transportan sangre, pero comencemos por el principio. Cuando el corazón se contrae en el momento de sístole, ¿sí? Contracción, lo que hace es que a través del ventrículo izquierdo y a través de la aorta y las carótidas lleva sangre rojita, rutilante, con nutrientes, con oxígeno hacia el cerebro y hacia el resto del cuerpo. ¿Sí? Carótidas hacia arriba, aorta hacia abajo. Y luego la sangre ya con más suciedad, más oscura, sangre venosa, que ya no pulsa, que chorrea cuando se corta uno, diferente a la arterial que pulsa. Esa sangre ya viene con muy bajos niveles de oxígeno y con una serie de sustancias tóxicas que toca volver otra vez a normalizar a través del paso por los pulmones. Eso lo hace el corazón derecho, el lado derecho del corazón, digamos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El corazón prácticamente no es uno solo, son dos corazones pegados. El corazón derecho trabaja por un lado y el izquierdo trabaja por el otro. ¿Sí? El derecho trabaja con sangre sucia, por decirlo así, oscura, venosa, y el corazón izquierdo trabaja con sangre arterial. Entonces,
las complicaciones crónicas se clasifican según el calibre del vaso sanguíneo afectado, ¿sí? El calibre, ¿sí? La luz del vaso, qué tan grande es o qué tan pequeño es, ¿sí? Por ejemplo, la arteria, la aorta, las carótidas, las yugulares son unos, perdón, las femorales son unos vasos grandotes, pero hay otros vasos muchísimo más pequeños, ¿sí? Muchísimo más pequeños. Entonces vamos a mirar. Entonces se habla de que según el calibre del vaso aparece la enfermedad crónica. Y entonces aparecen problemas en macro y microangiopatías. Ah, es que este paciente tiene una microangiopatía, tiene una macroangiopatía. Macroangiopatía es de las arterias grandotas y microangiopatía de las arterias más chiquiticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las microangiopatías, que son con arterias muy chiquiticas, el ejemplo clásico es la nefropatía, o sea, el daño del riñón, la insuficiencia renal crónica, el paciente que llega a diálisis y que muere allí si no hay un trasplante. ¿Qué es lo que sucedió? El riñón tiene una unidad funcional que se llama el glomérulo. El glomérulo, por decirlo así, es un rollito de capilares arteriales pequeñitos. Entonces son de muy baja luz, ¿sí? Muy pequeñitos. Entonces, al ser muy pequeñitos, se obstruyen más fácilmente. Si se obstruye más fácilmente, entonces falla más fácilmente el riñón y se produce una nefropatía, en este caso, nefropatía diabética. ¿Sí? Porque el exceso de azúcar daña las arterias por dentro. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo de microangiopatía, cositas pequeñas, es la retinopatía. En los ojos, pues las arterias también son muy pequeñitas, son capilares arteriales. Entonces rápidamente se obstruyen, se dañan, entonces generan la retinopatía. El paciente generalmente desprende la retina va perdiendo colágeno, se arruga, se desprende y hasta luego. Difícil de solucionar esa situación. Yo he tenido pacientes, he visto pacientes con 9, 10, hasta 11 cirugías y no mejoran la visión de ninguna forma. Otro ejemplo de microangiopatía, de daño en las arterias pequeñitas, es la neuropatía diabética. ¿Ya? Bueno, dentro de las... ahora vamos a especificar un poquitico más esa partecita, entrando a especificar algunas datas. Por aquí tengo algunos datos importantes en ese sentido. Mire, por ejemplo, uno de los problemas muy frecuentes, las complicaciones frecuentes en el paciente diabético tiene que ver con los lípidos, las grasas, ¿sí? El colesterol, los triglicéridos, el HDL, el LDL, el VLDL. Sabemos que el colesterol es malito, que el VLDL y el LDL son malitos, pero que el HDL, que es el colesterol de alta densidad, es bueno. ¿Sí? Lo necesitamos tener más alto. Los malos bajitos y el bueno alto sería lo ideal. La mayoría de la gente lo tiene al contrario, ¿no? Está muy pobre de HDL, de colesterol de alta densidad, que protege el sistema cardiovascular, las arterias, y muy alto todos los niveles de colesterol, de triglicéridos, de LDL y de LDL. Bueno, resulta que en el diabético muy frecuentemente, o sea, con mucha frecuencia y con mucha probabilidad, se va a disminuir el HDL. Entonces, hoy, por ejemplo, o ayer tal vez vi un paciente y ya tenía su HDL en 32 o 33, si no estoy mal. Esta mañana, a las 9 de la mañana, que hice una consulta. ¿Sí? 32 o 33. Y está muy bajito el HDL. Me dijo, así, eso me dijo el cardiólogo. Bueno, hay que subirlo. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Hay que subirlo porque es el colesterol protector. Son moléculas grandes de grasa que se pegan a las arterias y evitan que los triglicéridos y las grasas malas en general se le peguen a la arteria y formen después una rigidez en las arterias, una arteriosclerosis, pérdida de elasticidad o genera una ateroesclerosis, que ya son ateromas, placas que se desprenden y que generan pues, los infartos y las trombosis, por ejemplo. Entonces, hay mucho riesgo de enfermedad cardíaca en el paciente diabético porque se bajan los niveles de HDL y se suben mucho los niveles de triglicéridos y se aumentan mucho los niveles de LDL, que son grasas malas. Entonces, eso genera las posibilidades de infartos del corazón y de accidente cerebrovascular
¿sí? Que es enfermedad cardiovascular. Esa es una enfermedad coronaria, ¿no? Y allí lo que prima es la macroangiopatía, porque son arteriecitas más grandes. Ahora, en la parte renal, como les decía ahora, en la parte renal también se afecta por la nefropatía, pero en el riñón las arterias son muy pequeñitas, entonces allí es la microangiopatía. Se obstruyen los vasos sanguíneos arteriales, entonces el paciente ya no puede eliminar adecuadamente, eliminar agua, eliminar sustancias tóxicas, sustancias que no necesita el cuerpo, se van acumulando y llega un momento en que ese paciente, pues que ya tiene una insuficiencia renal crónica, termina en diálisis renal, porque sería la única forma, como tiene sus glomérulos tapados o riñón, a veces la gente dice que el riñón no me sirve, no funciona, o que no tengo riñón, yo diría, sí tiene riñón, pero que el riñón no está trabajando, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es en destapar esos glomérulos, esas arteriecitas pequeñas, cosa que normalmente a nivel médico uno no tiene así con muchas herramientas para hacer. Entonces, ese sería el caso de la enfermedad renal. Ahora, en cuanto a la ceguera, como les decía ahora, la causa principal es la obstrucción, el deterioro, la oxidación, el endurecimiento, la obstrucción de las arterias que están microarterias, ¿no? Microcapilares de la retina, y esta se desprende y produce la ceguera, ¿no? La otra parte, la otra cosa importante es la neuropatía. La neuropatía, que es una microangiopatía también, la neuropatía que es muy frecuente generalmente en miembros inferiores, miembros superiores, pero sobre todo en miembros inferiores, y el pie diabético, la otra cosa importante, el pie diabético. Ahora, el pie diabético tiene, digamos, cosas importantes que tenemos que aprender y que tenemos que aclarar, ¿sí? Se puede presentar en el pie diabético lo que llamamos una enfermedad arterial periférica. Enfermedad arterial periférica. Enfermedad de las arterias periféricas, o sea, de los miembros inferiores, sobre todo superiores, pero muy evidentemente en los miembros inferiores, que son los que más sufren. Ese factor es una macroangiopatía. Recuerden que el pie diabético, lo que sucede es que se necrosa, se forman úlceras, se necrosan los deditos, el piecito, etcétera, etcétera, o sea, algo que va siendo progresivo cada vez, y el paciente termina en amputaciones. Y todo el mundo dice, es que me apuntan los deditos, después me amputan al medio pie, después me quitan hasta el tobillo, después hasta la pierna y después ya, hasta luego, ¿sí? Me muero. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está pasando allí? Lo que está pasando allí, ahora lo miramos en otra diapositiva, pero es algo que tiene que ver con el exceso de azúcar en la sangre, ¿sí? Ahora lo miramos. Hay otra cosa que es muy importante dentro de las complicaciones, y es que el paciente diabético tiene 5 o 6 veces más posibilidad de hacer cáncer que otros pacientes que no son diabéticos. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Porque es otra complicación adicional. Bueno, sigamos con... Bueno, hay un dato que yo quisiera que tuviéramos en cuenta, que los comenté al principio, pero no sé si ustedes lo tomaron. Y es cuando aparentemente todo está controlado. Yo tengo mi azúcar controlado, todo está controlado. Cuando aparentemente todo está controlado, la diabetes continúa. La diabetes continúa. Solo la estamos controlando. La diabetes continúa. Yo digo a los pacientes, a veces tengo pacientes que dicen, bueno, vas a comenzar a utilizar esto, a hacer estas actividades, a tomar este producto, que el Dolce Vita Supreme, que el Omniplus, que el Power, y dice, doctor, es que yo no tengo necesario, no es necesario ahora porque yo llevo ya 10 años, hace años, 10 años que soy diabético y todo está muy bien y los niveles de azúcar me parecen normales. Dije, ojo, que usted la está controlando, y al principio es diferente no es lo mismo los primeros 10 o 12 años que a los 15 años, que a los 20 años, o que a los 25 años, o que a los 30 años. Las cosas ya están muy complicadas, las arterias están más alteradas, más dañadas, hay más oxidación, hay de todo, más fermentación en el organismo, más producción de ácido láctico, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer un buen tratamiento.
Desde el médico por un lado y el nutricional por el otro lado. ¿Ya? Bueno, sigamos aquí. Criterios de síndrome metabólico. Bueno, ahorita vamos con los criterios de síndrome metabólico. Quiero seguirles compartiendo algo importante. El combustible, como decíamos, del cuerpo, el combustible del cuerpo es la glucosa, es el azúcar, ¿no? Y cuando el azúcar está por encima de 130, entonces comienza a destruir, comienza a comprometer los tejidos. Cuando sube por encima de 130, el azúcar se descompone. Cuando el azúcar está por encima de 130, entre más alta, peor, más se descompone, se daña. Y al descomponerse, se aumentan los niveles de ácido láctico. Se aumentan los niveles de ácido láctico. Esto genera una fermentación. Mi cuerpo se está fermentando. ¿Sí? Ahora, ¿a qué lleva esto? O sea, que el ácido láctico es una sustancia, un elemento totalmente corrosivo en el organismo. Es corrosivo. Es más, pesa más que la sangre. Y eso tiene algo, es importante, porque el hecho de que pese más que la sangre y que yo sea una persona con la cual vivo dependiendo de la atracción, ¿cierto? Entonces, ese ácido láctico, que es más pesado que la sangre, tiende a bajar hacia los miembros inferiores, hacia las piernas. ¿Sí? Pesa más, va más hacia los miembros inferiores, ¿sí? Por gravedad, básicamente, y este oxígeno se destruye. El oxígeno en los miembros inferiores se destruye. Y cuando su oxígeno en los miembros inferiores se destruye, su piel comienza a colocarse oscurita. Eso se llaman cambios tróficos en las piernas. Mire, estos días estuve también un paciente. Mire, ya está diabético, está comenzando a hacer cambios tróficos en la piel. Se está poniendo la pielcita como oscura. De modo que eso significa que el oxígeno se está destruyendo. El oxígeno se está destruyendo. ¿Ok? Ahora, esto lo podemos pegar con un término que se llama glicación. Anteriormente se hablaba de glicosilación, ahora básicamente se habla de glicación. ¿Qué es esto de glicación? A ver, hay una unión no saludable, no sana, no normal, o sea, no enzimática de un azúcar con otras sustancias biológicas, ¿no? Cuando eso sucede, entonces las células se pegan. ¿Sí? Mucha azúcar, la glucosa se pega con otras sustancias, ¿sí? Pero cuando los niveles son muy altos, se presenta glicación, que es básicamente una proteína, se pegan las células, ¿sí? Con otras cosas, entre células y células o con otras cosas. ¿Y qué pasa? Que a las células ya le cuesta trabajo respirar, manejar los niveles de oxígeno. Y al bajar los niveles de oxígeno, van apareciendo, eso se da en el retículo endoplasmático generalmente de las células, comienzan a producirse unos cambios en la piel que van oscureciendo la piel. Eso se llama acantosis migrans. ¿Sí? Acantosis migrans. Entonces, esa acantosis migrans, posteriormente, que va creciendo, va aumentando, va diciendo que hay poco oxígeno en esa área, entonces la piel se va alterando, se van formando las úlceras, microúlceras van creciendo, luego se ven los procesos ulcerosos grandísimos, se dificulta más la oxigenación, llegan menos nutrientes, se obstruyen arteriecitas más grandes en el pie, entonces comienzan a necrosarse los tejidos, generalmente comienzan con los deditos, un dedito, dos deditos, tres deditos. En la medicina no podemos hacer nada, entonces llevamos la amputación, ¿sí? Se hace la amputación, esto puede seguir progresando. En estos días un paciente que me presentaron, pero no alcancé a verlo, sino por las fotografías que me enviaron para el WhatsApp, y sí, hay que amputarlo, no hay nada que hacer, esos deditos están totalmente negros. Lo amputaron a medio pie y la semana siguiente de la amputación, esa piel, ese muñón, se puso otra vez negro, ¿cierto? Y sobreinfectado. Entonces decidieron hacer la amputación a nivel del tobillo. Entonces, como decían, doctor, vea, como usted decía, ahí va subiendo. Ya sabemos que por qué sucede esto. Entonces vamos a trabajar en esas áreas.
Mire que estos conocimientos son importantes porque me permiten pensar en que puedo hacer algo, ¿sí? Pensar en que puedo hacer algo. Y no se preocupen, que estas cositas ya las hacemos luego más simples y la simpleza hace que usted tenga el concepto y pueda manejarlo. Sí, pueda manejarlo. Mire, es que no podemos dejar que su azúcar se eleve mucho. Tenemos que utilice sus medicamentos, su metformina, utilice la insulina, pero comencemos a utilizar estas otras sustancias, estos otros productos que me van a ayudar a mantener los niveles de azúcar más bajas. Entonces va a haber menos producción de ácido láctico. Si hay menos producción de ácido láctico, hay menos destrucción del oxígeno, ¿sí? No se da la glicación, ¿cierto? Porque que hace que las células se desoxigenen más, se dañen más y se genere el prediabético, ¿ya? Ahora, otro problema que existe en la diabetes es las deficiencias en el sistema inmunológico. Todo el mundo dice, mire, es que tengo una cicatriz que no me cura, o tengo una heridita que me hice con el cuchillo en la cocina que no me cura, o tengo todo lo que cuando me corto alguna cosa no me cura fácil. Entonces la otra persona le dice, ¿no será que eso es diabético? Porque no te haces un examen. Eso es cierto, ¿no? Siempre es cierto, pero la mayoría de las veces sí es cierto y hay que hacerse sus exámenes. Entonces, lo que sucede es que se suprime el sistema inmunológico y se suprime por unas sustancias proteicas también que esa sustancia se llama beta-defensina. Beta-defensina es un polipéptido es un derivado pues de las proteínas, es un polipéptido de muy alto nivel, por decirlo así. Eh, en la escala evolutiva, pues, que forma, en la escala evolutiva del ser humano y que hace parte de la supresión o del sistema inmunológico. Entonces, se disminuye la producción, o se bloquea más bien la producción de beta-defensina, entonces el organismo se queda sin con qué se queda bloqueado el sistema inmunológico. Y si se bloquea el sistema inmunológico porque se bloqueó la F-defensina, la alfa-defensina, perdón, entonces hay problemas, la beta-defensina, perdón, beta-defensina. ¿Por qué hay problemas? Pues porque no tengo quien me defiende. Por eso es que el diabético es uno de los factores porque al diabético se le baja la insulina. Hay un factor principal, perdón, las defensas. Hay un factor principal. Ese factor principal es lo que pasa por mi boquita. Normalmente, el ser humano se enferma inicialmente por los errores nutricionales de toda la vida. Luego vienen los cambios bioquímicos, luego los cambios fisiológicos, entonces es diabético, pero tiene un problema de errores nutricionales que usted ha cometido desde antes del nacimiento, que trae esa carga en los primeros 10, 20, 30, 40, 50 años, hasta que a los 40, 50 años comienza a ser diabético. Ese es un problema importante, ¿no? La parte nutricional, el cuerpo al no recibir todo lo que tiene que recibir, pues se va agotando, se va defendiendo mal, pero si además de eso se suceden cosas como sucede con la defensiva, entonces la respuesta inmune se altera mucho más y el sistema inmunológico se altera y comienza a tener neumonías más fáciles, problemas en la piel, infecciones urinarias frecuentes y procesos que llevan a veces al paciente a una hospitalización y en la hospitalización se infectan por alguna bacteria nosocomial, o sea, del hospital, de la clínica, y facilito se puede morir, ¿no? Entonces, hay que controlar todas estas cosas. Y no solamente es la dieta, la complementación, tener cuidado de todas cosas. Hay cosas así gordas, grandes, por ejemplo, mantener bien los niveles de agua en el organismo, de agua de verdad, ¿no? No de agua potable. Les recuerdo que hace poco se hicieron estudios en la Universidad del Valle sobre el agua. Pues son varias, no sé, una docena y media tal vez de aguas del mercado y las aguas, las únicas, de ese estudio, las únicas aguas que salieron, aguas normales, o sea, aguas, fue el agua Blue de Ornilay y el agua Evian, que viene de Francia, los pedidos franceses. Las demás me dijeron solamente porque tiene esos 50 y pico, 52, 53 nutrientes entre minerales, fosfatos, álcalis, etcétera, etcétera, que hacen un agua real.
Las demás no tienen sino cloro y unas o dos sustancias que enmascaran el volumen o la cantidad de materia fecal que tienen estas aguas y otras cosas más. Entonces me decía el doctor Astaiza, mire, es que, porque esta agua, estas aguas de acá, estas otras 16 aguas, por decirle algo, no son aguas. O sea, tienen el color y de pronto un poquito el sabor al agua, pero no son aguas, porque no tienen los nutrientes necesarios, porque no han estado en los mantos freáticos de la Tierra 100, 200, 300, 400, 500 años. Agua potable diluye el organismo. Agua potable, agua normal, acidifica el organismo. Entonces yo tengo que tener niveles buenos de agua, pero agua de calidad, un pH normal para que mi cuerpo responda perfectamente. Debo tener una buena alimentación, una buena dieta, una buena complementación. Debo tener mi glucómetro al lado para estar midiendo los niveles de azúcar, porque eso es algo que es obligatorio. Sí, que debo tenerlo y que usted como empresario, si maneja diabéticos, debe tener también su glucómetro y aprender a manejarlo. Vale la pena y es interesante. Ahora miremos un poco la parte de criterios de síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de es un conjunto de elementos clínicos que traducen la resistencia a la insulina. ¿Sí? La resistencia a la insulina. O sea, ¿por qué hay resistencia al ingreso del azúcar a la sangre? Sí, la insulina se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué la célula se resiste a que yo le lleve agua, a que yo le lleve azúcar? Pero sí es lo que necesita para trabajar. Entonces, hay presencia de de 3 de los 5 parámetros. Mínimo 3 de 5 parámetros. Le puede decir al médico, le puede decir a usted que usted está en presencia de un síndrome metabólico. Los parámetros son estos. El perímetro de cintura. Al medir la cintura aquí debajito del ombligo, digamos, en los hombres por encima de 94, o sea, de 95 para arriba, pues tiene un abdomen muy prominente, ¿sí? Debe estar de 94 para abajo, y la mujer de 88 centímetros para abajo esa medida. Si usted mide, como hombre, mide 100, 105, 120, usted como mujer mide 92, 98, 100 y pico, usted tiene un perímetro de cintura alterado. Ese es un parámetro. Lo otro son los triglicéridos. Si los triglicéridos están por encima de 150, 150 es el dato normal. Si están por encima de 150, entonces es otro dato, otro parámetro importante para hablar de síndrome metabólico. ¿Sí? De la resistencia a la insulina, porque no hacemos nada si la célula no se abre a recibir el azúcar. O un tercer parámetro, el HDL, el colesterol de alta densidad, ¿sí? Que esté por debajo de 40, ¿sí? En el hombre y por debajo de 50 en la mujer. Recuerden que el HDL decíamos ahora está 55, 60, 65, 70. Está muy bajo, por debajo de 40, por debajo de 50 el HDL. Es otro parámetro de riesgo para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Ahora hablamos un poquito del síndrome metabólico. La presión arterial, si está por encima de 130/85, sobre todo en el hombre, ¿sí? Espera un segundito. Ok. Entonces, estamos también, es un parámetro importante, 130/85. Y la glucemia o la glicemia que esté por encima de 130. Entonces, fíjense que son datos sencillísimos. Yo reviso, a ver que este paciente, esta persona, si puede estar en presencia de un síndrome metabólico porque se nos complica la vida, se nos va a morir más rápido. Entonces, vamos a ver cómo está la cintura. Ahí está en 125, gordito. Los triglicéridos, 222. El HDL, 38. La presión arterial, 140/98. El azúcar, 162. Tiene todos los criterios para tener un síndrome metabólico. Todos los criterios para tener un síndrome metabólico. Con 3 es suficiente. Con 3, el riesgo cardiovascular, el riesgo de muerte es mucho más alto. Estrategias para prevenir o retrasar la diabetes. Dieta saludable, ¿sí? Un solo carbohidrato por comida, carnes, proteínas poquitas, 80, 100 gramos para la mujer, 100, 120 gramos para el hombre, muchas ensaladas, muchos verdes, muchos vegetales. Tenga cuidado con las frutas generalmente tienen mucha fructosa y eso puede convertirse en glucosa y elevar los niveles. Ya, eso no los puedo controlar, pues, si estoy utilizando el azúcar.
Tal vez una de las pocas que salva, que no aumenta mucho los niveles de azúcar, que no tiene un índice glicémico alto, es la fresa. Pero el resto es mejor dedicarse a los vegetales, ¿no? A los vegetales. Entonces ya, tengo que agregar muchos vegetales, mucha fibra, muchas ensaladas, volúmenes grandes. Tengo que agregar aceite de oliva, ácidos grasos a mi comida. Tengo que bajar el consumo de lácteos, el consumo de grasas saturadas. Necesito, pero tengo que bajarlas un poco. Una sola harina por comida. Tengo que hacer actividad física. Voy a bajar de peso, ¿sí? Voy a dejar de tomar, voy a comprar. O sea, hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta para decirle a mi amigo, a mi familiar que está en ese proceso de prediabético o que ya es diabético o que tiene muy complicada la situación. ¿Sí? Digamos. Tratamiento farmacológico, ya conocen la insulina para quienes los niveles de insulina son muy bajos en el páncreas o cuando hay resistencia a resistencia celular o los hipoglicemiantes orales, ¿no? Los medicamentos, muy conocido hoy en día la metformina y hay muchos medicamentos muy parecidos, primos hermanos, primos segundos, primos terceros de la metformina, es una sustancia que es muy buena, digamos, para controlar los índices glicémicos, pero que producen efectos secundarios que pueden ser catastróficos. Elevan los niveles de ácido láctico y usted sabe que los niveles de ácido láctico elevados pueden llevar al paciente a, ¿qué? A un pie diabético. Y por eso tenemos que agregar a lo que estoy tomando como medicamentos, inicialmente agregar complementos nutricionales para evitar problemas. Y muy seguramente cada vez vamos a necesitar menos manejo farmacológico, ¿no? Estrategias no farmacológicas para su manejo. Dieta saludable, como la que estamos hablando ahora, horarios de comidas, complementación nutricional de alta tecnología, porque no se trata de complementar con nutrientes normales, ¿no? La mayoría de los nutrientes, los vitamínicos que hay en el mercado son sintéticos y eso no son reconocidos por el organismo, no se absorben, no se utiliza más del 1 o 2% y pueden producir efectos secundarios, hipervitaminosis, toxicidad, etcétera, etcétera. Necesitamos nutrientes orgánicos, ¿sí? Con tecnología, ojalá con tecnología de absorción que me permitan en poca cantidad utilizar altos niveles. Un ejemplo, si yo me como unas frutas, unas ensaladas, digamos llegan los nutrientes a las células entre el 8 y el 12%, pero si me utilizo otros vitamínicos de alta tecnología que se absorben entre el 98 y 99%, pues prefiero el segundo, ¿no? Es eso, porque necesito más nutrientes. Necesitamos nutrientes obligatoriamente. Obligatoriamente. Cocción de los alimentos, pérdida de vitaminas, de minerales, de aminoácidos. Entonces perdemos lo importante y estamos comiendo muchas cosas que no debemos de comer mucho. Estamos comiendo como al revés, más carbohidratos, más proteínas, más grasas de menos calidad, a lo mejor más refinadas, más chatarra, con más sustancias químicas, con más tóxicos, etcétera, etcétera. De modo que tenemos que tener cuidado con esa partecita. Manejo con productos similares, productos básicos, Dolce Vita Supreme. Sí, es un producto que luego hablaremos de esa parte de la composición del Dolce Vita Supreme, de del gourmand, de la composición, del cromo, etcétera, etcétera. El Dolce Vita Supreme utilizado antes de los alimentos, 15 o 20 minutos antes de las 3 comidas principales, hacen la misma labor que hace la insulina y que hacen los hipoglicemiantes orales, pero lo hace en una forma mucho más saludable, por decir así, más saludable. No puedo suspender medicamentos rápidamente, es poco a poco que el organismo va necesitando menos medicamento y entre menos medicamento, pues mucho mejor, más longevidad, mejor calidad de vida. El OmniPlus, que es un nutriente poderoso, yo diría que el nutriente más poderoso que hay en este momento en el mundo, junto al Power Maker, que es un poderoso reconstructor de tejidos, pues va a ayudar a solucionar los problemas junto a algunos trucos alimenticios como un solo carbohidrato por comida, por ejemplo, actividad física. Bueno, logramos que el paciente pueda comenzar a mejorar y pueda mejorar de tal forma que se normalice la producción de insulina o que se mejore la calidad de la insulina, que la célula ya se abra, se quite la resistencia, que no hayan niveles altos de azúcar por ahí volando
para que no se presenten las complicaciones, etcétera. Todo eso va mejorando. Así como se genera el daño, también yo lo puedo restaurar poco a poco. Esto es muy importante. No sucede si solo utilizo los medicamentos que mejoran mi calidad de vida. Sucede si a los medicamentos le agrego componentes nutricionales que inclusive disminuyen la toxicidad, la letalidad en algunos casos de los fármacos, de los medicamentos. Y hay productos que apoyan como el Ecoplan, el OmniView, el Starbe, el Supermix, ¿no? Está mal escrito aquí, el Fiber N Plus, nos falta una R también allí. El Ecoplan, cuando hay trastornos renales, entonces se agrega el Ecoplan, el OmniView cuando hay problemas oculares, el Estar Bien cuando necesitamos más complejo B para la neuropatía diabética, el Supervis para mejorar la nutrición en general, o si el paciente se me ha bajado mucho de peso, el Fiber Plus Supreme para manejar muchísimo mejor el proceso digestivo, que sea mucho más saludable, mucho más sano, junto al Probiotics que me agrega pues probióticos y prebióticos. Ustedes saben que el sistema digestivo pues es nuestro segundo sistema nervioso y es más grande y más gigante y es muchas de las cosas que hace el sistema nervioso acá son órdenes del sistema nervioso digestivo. Como que hay que tener ese sistema digestivo muy bien. Cuando hay una enfermedad, usted es hipertenso, es diabético, tiene cáncer, tiene lupus, bueno, ELA, etcétera, etcétera, problemas a nivel digestivo existen, claro que sí existen. Otros más, ¿no? Las toxicidades, bueno, hay muchas cosas que podríamos manejar, pero sí existen. Entonces tenemos con qué manejar esto. De esta parte de complementos nutricionales que tenemos que trabajar en cada uno de los complementos, analizarlos, por qué funcionan, qué es lo que contienen, cómo se utilizan, y cómo son, hasta dónde podemos llegar, cómo es el maní, como dicen algunos en estos casos, ¿no? Es muy importante y esto se queda allí en el tintero. Ahora, antes de terminar y compartirles algunas cosas más para que terminemos, voy a abrir el micrófono. Creo que está abierto el micrófono, ¿no? Para que ustedes, si tienen algunas preguntas, 2 o 3 preguntas, pues las podamos responder. Ahora, ustedes me pueden hacer preguntas a través del WhatsApp y con mucho gusto yo les respondo. Ahí está el WhatsApp de todas las personas que ingresaron a este evento, están dentro de un WhatsApp, ahí podemos hacer algunas preguntas y tenemos también algunas cosas importantes que comentarles en ese sentido. Pero si usted tiene alguna inquietud en este momento, la pueden emitir, en este momento precisamente. Ok, permítanme un momentico, yo permito que permitir. Ok. Listo. Vamos a ver. Ok. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Con mucho gusto en este momentico. Doctor Garcés, buenas noches. Buenas noches. Doctor Garcés, Diga. Marta Duque de Ibagué, doctor. De Ibagué. Doctor, una pregunta. ¿La diabetes es hereditaria, se hereda? Hay una información genética. Mire, la mayoría de las enfermedades tienen... Ahora, ¿qué es lo que se habla en ese sentido? El 10% de las enfermedades tienen un factor genético que se transmite y yo lo puedo buscar inclusive entre los genes que existen, ¿sí? Y también hay una información de memoria inmunológica, pero inclusive habiendo una información genética que me predispone a sufrir de diabetes, yo tengo que tener en cuenta el otro 90% que es el entorno. Si usted tiene, es lo que le decía ahora rato, si usted tiene 1000 diabéticos detrás en su familia, hay una tendencia a sufrirla. Y si es la abuela que fue diabética, usted como nieta tiene más tendencia a sufrir la enfermedad. Pero que si usted se alimenta bien, si usted utiliza más vegetales que carbohidratos, por ejemplo, si usted vive una vida tranquila, si hace actividad física, si no se deja engordar, si no toma aguardiente, o sea, si cumple con algunos de estos parámetros, nunca va a desarrollar la diabetes. Y les decía también, es muy probable que si esto sigue sucediendo en 3, 4, 5 generaciones,
la información genética se desaparezca. ¿Ya? De modo que esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Jorge, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que acaban de mencionar, que si es genético, entonces, ¿cómo sería la prevención utilizando los productos de alta tecnología de Omnilife? Precisamente esa es la prevención. ¿La prevención en dónde está? La prevención está en cumplir con algunos parámetros, ¿no? Debo alimentarme mucho mejor, no voy a abusar de los carbohidratos, no voy a abusar de las grasas, no me voy a bajar a subir de peso, uso más vegetales que, que carbohidratos, por ejemplo, hago actividad física, controlo la comida chatarra, no tomo alcohol o lo hago muy, muy ocasionalmente, utilizo más bien vinito ahí con los alimentos, ¿cierto? O sea, no me dejo subir de peso, no, o sea, lo que hago es evitar que se generen los disparadores del índice glicémico, lo que hace que la insulina no trabaje bien o que las células se cierren, básicamente. Entonces, yo sí puedo prevenir. O sea, la prevención está en la buena nutrición, en la actividad física, en la complementación nutricional, en hábitos de vida saludable, en hábitos emocionales, mentales saludables, y allí está todo. Yo puedo echar todo eso para atrás. Sí, eso es algo que normalmente uno como médico no hace porque no tiene tiempo para hacerlo. Pero ahí, no sé, algunos de ustedes han visto un PowerPoint que yo he presentado en otras ocasiones en diabetes, en el cual he comentado que en el año 1959 el doctor Walter Merz, que era director de investigación de nutrición humana en los Estados Unidos, decía en el año 1959, o sea, 41, 51, 61, 64 años, decía, la diabetes tipo 2 no es una enfermedad, es una deficiencia de una sustancia llamada cromo. ¿Sí? Por eso es que cuando usted utiliza complementos nutricionales ricos en cromo y cumple con otros parámetros y se va defendiendo mientras tanto con los medicamentos, usted va a notar que las cosas van pasando. Pero la idea es no se preocupe tanto por la genética, preocúpense por la nutrición, por una buena alimentación, por una buena complementación, por actividad física, por no dejarse subir de peso, por vivir una vida más bien tranquila, aprender a solucionar las situaciones de la vida, no tomar alcohol, no fumar, etcétera, etcétera, y con eso va a ser suficiente para salir adelante. ¿Ya? ¿Listo, Magali? A ver, Sí, otra. doctor, una preguntita ahí. Si el paciente ha sido diagnosticado con una prediabetes, ¿sí? Es decir, está a punto de una diabetes, por ejemplo, bueno, aparte de toda esa prevención, de la alimentación, del ejercicio, digamos que para complementar con los productos de OmniLife, también debería de consumir el Dolcevita, por ejemplo. Mire, si usted es una persona es prediabética y no se deja subir de peso, se alimenta normalmente, etcétera, etcétera, no toma los factores de riesgo que generan, que disparan el proceso diabético, no se va a dar. Ahora, si usted complementa su alimentación con Dolcevita, con OmniPlus, con Power, pues con mayor razón no se va a generar el problema del proceso. Oye, aquí hay cosas muy importantes, miren. Yo les decía al principio que la enfermedad tiene tres facetas. La primera son los errores nutricionales de toda la vida, independiente de la parte genética. La segunda, cuando ya se presentan a los 40, 50, 60 años, los trastornos bioquímicos, los cambios bioquímicos, la bioquímica del cuerpo se altera. Y un tiempo después se altera la parte fisiológica, ya el funcionamiento no es igual, entonces usted ya tiene un diagnóstico, por ejemplo, en este caso, de diabetes. Entonces, así como se generó ese proceso por deficiencias, por errores nutricionales y por un factor genético, usted puede reversar poco a poco eso. Lo primero que yo tengo que hacer es regular, es mejorar los índices glicémicos, hacer que el azúcar de mi cliente, de mi paciente, no se eleve. Y eso lo logra, por ejemplo, con Dolcevita Supreme. Y luego se agrega otras sustancias como el Supermix, como el OmniPlus, como el PowerMix, por ejemplo, como la fibra, como el probióticos. Entonces va reversando todos los procesos y el cuerpo poco a poco va desapareciendo las posibilidades de seguir siendo diabética, ¿sí? Echa para atrás. ¿Ves? Esa es la idea.
¿Otra pregunta? Buenas noches, doctor Garcés. Habla Aníbal de acá de Cartagena. Aníbal, cuéntame. Sí. Oh, mi esposa tiene años de estar aplicándose insulina Sí. y entonces eso, ella lo único que consume de los productos Omnilay es el café, pero sigue aplicándose la insulina porque no sé, ¿qué hay que hacer en ese caso para que ella Vea, pueda dejar de... yo le puedo garantizar a todos, no solamente a Aníbal, a todos, es que la diabetes la podemos manejar muy bien, independiente del momento en que esté. Generalmente lo que tenemos son errores en el manejo de los procesos. Por ejemplo, tomar el café tiene cromo. El cromo regula, sí, regula los índices glicémicos, los puede regular. Hay productos más efectivos para la regulación, como el Dolce Vita, por ejemplo. Pero si al mismo tiempo no se tienen en cuenta otros factores, la parte genética, el peso, la alimentación, etcétera, entonces no se va a controlar normalmente el azúcar. Ahora, para poder y hay que mirar a ver si el defecto está en insulina o el defecto está en la resistencia a la insulina o qué tipo de problemas se están generando. Miren, lo que ustedes tienen que hacer en estos casos, además de usar el producto, porque el empresario de Omnidai normalmente lo que hace es, yo soy diabético, ¿qué tomo? Entonces usted le dice, tome Dolce Vita Supreme, ¿sí? 3 veces al día, 20 minutos antes de las comidas, han ido aprendiendo toda esa parte. De pronto algunos recomiendan algún producto más, o el Cognos, o el OmniPlus, o el Power Maker, etcétera, etcétera, pero no tienen el conocimiento suficiente para que las cosas le funcionen bien. A usted le pueden funcionar bien en el 100% si usted aprende a manejarlos adecuadamente. Y esa es la intención mía con este seminario, ¿cito? Y con lo que puede venir posteriormente, que ahora les comento. Es que ustedes estén preparados al 100%, ¿sí? Que tengan tanto éxito con el paciente diabético que cuando recomienden a alguien, ¿sí? Cuando otra persona recomiende a otro empresario, esa gente diga, no, yo necesito es Aníbal, él es el que sabe el tema. Porque es que no podemos ir recomendando complementos nutricionales por ahí por la calle sin tener conocimiento ni siquiera qué es una diabetes. O sea, que la resistencia, hay cosas que tengo que conocer. Yo soy de los que le digo a la gente y le enseño, no se trata de que tome Dolce Vita para la diabetes y Focus para el cerebro y fibra para la panza. Ojo, pues, los puede tomar porque son complementos nutricionales para que pues, esté funcionando mejor todo el organismo. Pero cuando se trata de una patología, de una enfermedad como esta, que es tan degenerativa, que es tan peligrosa, debemos de aprender a manejarla mejor y ustedes van a tener éxito prácticamente en el 100% de los manejos con sus clientes, sus pacientes, sus familiares. Entonces, aquí es donde yo quiero aprovechar este momento para compartirles algunas cosas. Bueno, ya comenzaron por aquí los, las personas con algunos problemas a rayar la pantalla. Bueno, entonces la intención es esta, miren, para que terminemos. Aquí estoy, ¿cierto? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo con una experiencia de más de 40 años como médico y más de 27 años de experiencia con manejando productos de Omnilife y con un conocimiento grande en medicina nutricional, en nutrición ortomolecular, en medicina, en todos estos tejemanejes de, de la nutrición que tiene que ver con el manejo de diferentes patologías, y en este caso, pues de la diabetes. Aquí estoy yo para ayudarles, para enseñarles, para que yo lo que quiero es que ustedes aprendan a manejar no solamente sus pacientes diabéticos o usted como diabético, sus pacientes diabéticos. Usted cuando comienza a aprender tiene una obligación con el resto de la población y tiene que comenzar a no simplemente a vender productos para ganar dinero, sino distribuir productos para producir salud en la gente. Entonces, eh, hay una propuesta adicional. Permítanme un momentico. Yo reviso por aquí. Como que ya no tengo más. Perdón un segundito. Es esto. Es esto que les voy a comentar. Miren. Sí,
un segundito, yo quito esto, retiro esto de por aquí. Esto dice aquí, sé tú quien tome el control de la diabetes. Tú como diabético, ¿sí? O tú como empresario Omnilife que recomienda los productos, o tú como una persona que está aprendiendo simplemente ahora y que pueda decir, oye, yo le puedo ayudar a la gente en la diabetes. O sea, qué genial, qué chévere, qué rico, qué bueno, ¿cierto? Eso sí, me la voy a jugar todo, me la voy a jugar toda porque necesito ser el mejor en esta área. Yo quiero ser el mejor en esta área, ¿ya? Yo quiero ser el mejor en esta área y tú quieres ser el mejor en esta área. Entonces, adquieres toda la información necesaria para que manejes la diabetes no como una enfermedad crónica, sino como una situación de salud a resolver. Mire, yo les he dado una información ahora que considero que es buena y que les va a ayudar a la mayoría de ustedes a aclarar conceptos y a darse cuenta de otras situaciones que vive el paciente diabético y a manejarlo mejor, ayudarle más. Pero yo sé que no es suficiente en una hora y media, por ejemplo, pues aprender todo. O sea, hay cosas que tenemos que hacer, que tenemos que aprender. Hay plus que usted tiene que darle a la gente. El empresario familiar, por ejemplo, se queja mucho de que me va mal, que la gente no me cree, que me compran una vez y me vuelven a comprar. Pues claro, usted tiene que ser ducho en lo que hace. Usted tiene que ser el mejor en lo que hace. Usted tiene que tener conocimiento en lo que hace. Usted tiene que aprender conocimiento y acción. Es lo que usted tiene que desarrollar. Pero cuando tiene el conocimiento, y como dicen ahora en redes sociales y en marketing, dice cuando usted posiciona su marca personal como una persona que sabe de la diabetes, que sabe del producto, que sabe recomendarles, que tiene resultados, no recomienda a nadie más sino a usted. Y ya se acabó el problema de que tengo que hacer tantos puntos, de que, etcétera y lo otro. Entonces, si usted quiere tomar el control de esto, yo quiero enseñar algunas cosas. ¿Sí? He diseñado un curso adicional en donde usted va, por ejemplo, por un lado, a obtener a aprender cómo hacer un índice de masa corporal. Un paciente diabético, hay muchas personas con sobrepeso y con obesidad. Cómo hacer y leer la glucometría, cómo tomar una medida de circunferencia abdominal, cómo manejar el índice glicémico de los alimentos, a enseñarle a la gente, esto sirve, esto no lo coma, esto sí lo coma. Leer las pruebas de laboratorio pertinentes. Mire, estos son los exámenes que me mandaron. Ay, perdone, pero como yo no soy médico, yo no lo puedo leer eso, yo no entiendo eso que glicosilada, que esto, que lo otro. No, venga, que yo sí sé de esto, yo entiendo esto, yo ya lo he aprendido. Es que usted para aprender cosas no necesita ser médico, ni abogado, ni ingeniero. Usted puede aprender cosas básicas que le pueden servir. Entonces, esto se los quiero enseñar, hacerlos prácticos, hacerlos duchos en esto. Algo más. Entonces, el curso que he montado tiene 8 módulos y usted va a aprender en el módulo 1 y todo lo que tiene que ver con la introducción a la diabetes, lo que vimos hoy, un poco más de profundidad. El módulo 2 con factores de riesgo en la diabetes. El módulo 3 con el tratamiento, pues digamos, el tratamiento farmacológico normal y el no farmacológico, ahí estamos nosotros. En el módulo 4, el manejo y el plan nutricional. En el módulo 5, complicaciones agudas y crónicas. En el módulo 6, pie diabético. En el módulo 7, diabetes y embarazo. En el módulo 8, manejo y conocimiento a fondo de los productos de Omnilife. Esto es simplemente títulos, porque cada cosa tiene profundidad. Y todos esos detallitos que hablamos ahora de la glicación, del ácido láctico, de estos y muchos otros más, ustedes lo van a aprender y es cuando dicen, ya, entiendo bien lo de la diabetes, ya pienso como profesional, pienso como técnico, pienso como médico. ¿Sí? Esa es la idea. Hay un material que ustedes van a poder descargar, el protocolo de manejo nutricional para diabéticos, las cartas de salud para los diabéticos, el catálogo escrito de productos usados en la diabetes, un módulo completo sobre diabetes, videos realizados por mí, ¿sí? Para acerca del tema, nuevos, actualizados, presentación del seminario de forma didáctica, van a recibir un PowerPoint. Este PowerPoint, esto que ustedes tienen aquí, lo van a recibir en PowerPoint, pero explicado, ¿cierto? Explicado, o sea, con sonido, para que tengan la información y la puedan leer y leer, escuchar y escuchar.
aprendizaje, metodología, aprendizaje de forma práctica, vamos a hacerlo de forma práctica, información completa con lenguaje sencillo, cercano, divertido, PDFs, videos descargables que ustedes van a tener. Además de eso van a recibir otras cosas, ¿no? Hay un bono 1 que es una masterclass, otra charla magistral sobre diabetes gestacional, otra charla magistral sobre manejo a profundidad sobre los complementos nutricionales de humildad en diabetes. Un bono 3, ese bono 3 es solamente para las primeras 30 personas que de pronto decidan vincularse a este curso, aprender al fondo hasta el 100%, como si fuera Jorge Garcés o como si fuera el que más sabe de este tema. Es una consulta médica virtual para 4 personas del núcleo familiar, o sea, su núcleo familiar. Vamos a chequear los 4 para mirar qué patologías tienen, cómo se las podemos manejar, etcétera, etcétera. Es un regalo adicional mire que mi consulta, por ejemplo, normalmente fluctúa entre 120 y 160 mil. Lo más barato son 100 mil pesos y inclusive lo más barato en este momento es las consultas virtuales que valen 90 mil pesos. 4 consultas virtuales serían 360 mil pesos. Y este curso no vale ni siquiera ese dinero, ¿no? Entonces voy a continuar aquí. Bueno, estos son datos generales. Entonces, la idea es que ustedes tengan una información muy profunda, que aprendan perfectamente los conceptos, a manejar todo. No importa si usted dice, yo no entiendo, es que yo soy muy pesado, yo soy como muy brutico para estas cosas. Usted lo va a aprender a manejar perfectamente de forma tal que no me necesiten a mí ni a nadie para manejar estas situaciones. Van a crecer en forma alarmante su menudeo y lógicamente pues en la parte de la organización, porque eso es parte del compromiso, apoyarlos en ese sentido. Y recibir clases adicionales, perdón, toda la información escrita, la información en módulos, la información en PowerPoint, la información en videos, hasta que todas las herramientas para que ustedes tengan un plus más. Visita a una persona que quiere utilizar los productos porque es diabético y usted le puede hacer su índice de masa corporal, le puede medir su circunferencia, le puede hacer su glucometría, le puede hacer todo esto que vimos acá, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí, tomar las medidas de circunferencia, leerle la glucometría, hacerla y leerla, manejar el proceso de índices glicémicos, leer las pruebas de laboratorio, que usted las comprenda exactamente, esto quiere decir esto quiere decir esto. Mire, usted tiene muy probablemente va a tener un problema renal, necesito que usted ojalá vaya a su PS para que se haga particularmente estos exámenes que son recomendables para proteger su riñón, para proteger sus ojitos, para proteger su corazón, para proteger sus piernas, etcétera, etcétera. O sea, que ustedes vuelvan tuchos en este tema. Tucho en este tema. Ahora, ¿cuáles son los costos? No sé si aquí, bueno, estos son mis datos de Facebook, pero los envío luego. Aquí está mi WhatsApp, ¿no? A ustedes lo tienen ahí porque todos están ahí en el WhatsApp. Yes. Esto normalmente yo estuve haciendo el costeo de todas estas cosas y yo podría cobrar 1.200.000 pesos por esto. La idea es que hablando en pesos, en dólares, estaríamos por el orden de 50 y pico de dólares, más o menos por el orden de pesos colombianos de 200.000 pesos. Eso sería el costo que tendría todo este paquete, toda esta información, todo este trabajo, todo este estudio, todo este soporte, toda esta información, todo este aprendizaje hasta que ustedes estén completamente bien. Y les decía, las primeras 30 personas que lo hagan, pues a esas personas, en 2, 3, 5, 10, 15, 21, máximo 30, van a tener, además de eso, las consultas gratuitas de toda su familia. Y hay, después de la inscripción, después de que se inscriban y digan, sí, yo necesito este paquete y me voy a inscribir, ¿sí? Entonces, lo hacen a través del WhatsApp, me comparten, me dicen, entonces yo les voy a dar un par de bonos más que ustedes no lo tienen ni siquiera pensado en que puede ser. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional? Espero que de todas formas toda la información que haya dado hoy les sirva a ustedes para mejorar sus conceptos, su trabajo con las gentes, con las personas diabéticas, que estén mejor aperados.
De modo que cuénteme si alguna inquietud, algo adicional. Ah, bueno, aquí por ahí unas noticas. Dice, hola, buenas noches, doctor. Mi papá ingresó al hospital por un evento cerebrovascular y con una glucosa de 454, altísima, ¿no? Desde entonces, su glucosa no se ha estabilizado, tiene la hemoglobina. Ay, caramba, esto está bajando. No escriba más porque no, no puedo leer. Eh, la glicosilada de buena química, glucosa con glucometría variante, ta. Bueno, esto es toda la historia clínica. ¿De qué forma lo puedo ayudar a regularizar? A regularizar. Venga, que es que escribe mucho y se me sube. A ver, habla aquí sobre la parte de la dieta, sobre de qué forma le puedo ayudar a regularizar su glucosa. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias. Bueno, ya esto es algo de lo que les estoy precisamente compartiendo. Pongan, inscríbanse en este paquete y me tienen allí para ayudarles a solucionar sus problemas en forma completa, no simplemente una consulta para que le digan que tomar, tome dos chevitas, no, sino para solucionar las cosas. ¿Sí? Gracias. Doctor, ¿Algo más ahí? Sí, dime. Antonio Rodríguez de Medellín, cordial Dime. saludo, doctor, Sí, y dime, a toda Antonio. la audiencia. Mi pregunta es, ¿en qué fecha tiene pensado iniciar esta capacitación? A ver, Marce, ¿qué fechas tienes allí? Es 2 de agosto, Espérame un segundito. ¿Cómo? 2 de agosto, Arrancaría el lunes. el O sea, el próximo lunes lunes. ya, los que se inscriban ahora, el lunes ya están comenzando a recibir la información. Este fin de semana, según el número de personas, vamos a estar grabando información, haciendo PowerPoint, grabando videos, haciendo cosas nuevas con información nueva y moderna para que ustedes puedan tenerlo todo. A partir del próximo lunes arrancamos. Esa es la idea. Bueno, y la otra es, ¿los horarios cómo serían? No, inicialmente la mayor cantidad de material, ustedes lo pueden hacer como autodidactas. Ustedes pueden bajar la información, leerla, esto y lo otro, y yo les voy programando los momentos de explicaciones, los momentos de soporte, los momentos de solucionar inquietudes, y ya en la parte personal, para los primeros 30, yo me comprometo a personalmente, a través del video chat, ¿no? Lógicamente, ayudarle a cada uno de los diabéticos a ir solucionando sus problemas, porque hay que sentarse a conversar. Bueno, ¿y usted cómo está de esto? ¿Por qué no se hace esto para mirar cómo anda esto? ¿Cómo anda la glicación? ¿Cómo anda el ácido láctico? ¿Cómo está la creatinina? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Para poder tener recomendaciones mucho más eficientes, ¿no? En el resultado. Sí, Sí, pero señor. comenzaríamos el lunes. O sea que digamos, de aquí al viernes, básicamente inscripciones, y ya dependiendo del número de personas, pues el sábado y el domingo estaremos haciendo todas las grabaciones personificadas y ya el lunes estarían entregándola y comenzando el trabajo. Ya ahí planificamos las fechas, porque acuérdense que hay unos webinars adicionales o unas masterclass que necesitamos compartirles sobre diabetes en embarazo, sobre el manejo de los productos en este caso, sobre otros temas de soporte. Entonces yo les iría programando poco a poco la información. Bueno, señores, voy a estar pendiente. Ok, Muchas gracias, doctor. listo, bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, hasta este miércoles, digo, hasta este viernes, pues tienen el tiempo para inscribirse. Dependiendo de lo que vaya pasando, pues podemos de pronto estirar 1 o 2 días, pero la idea es que ya que de aquí el lunes no esté inscrito, no arrancamos, no abrimos nada. ¿Ya? ¿Listo? Ok, Bueno, ok. bueno, Antonio, que estés Muchas bien. gracias. Bueno, una última inquietud para que nos despidamos. Bueno, creo que no hay más inquietud. Entonces, espérense, yo abro aquí que quiero verlos un poquito. Eh, a ver, ¿dónde estamos por aquí? Ta, ta, ta.
Doctor, ¿habrán otros temas que se trabajan?